cuáles fueron las torturas y las violaciones de los derechos humanos que el gobierno cubano le hicieron dentro de la cárcel. No, fueron 12 años y medio. 12 años. Y si te cuento, créeme que si te cuento, no en detalle, porque en detalle necesitaríamos un día para contarte. Tendría que contarte de la manera más resumida posible. Te voy a comenzar así saltando por parte. A mí me encarcelan por primera vez en 2003. Ya había estado detenido desde el año 92. Mi primera detención fue en el año 92 y fue en un calabozo de un pueblito pequeño, era un central azucarero que la tiranía terminó cerrando, destruyéndolo. AUSA, y el régimen lo rebautizó Chile, República de Chile, Chile. Ahí tuve mi primera detención, tenía 22 años. Ya de adolescente me habían detenido o me habían llevado a unidades policiales, pero con la presencia de mi padre para amenazarme de que no podía continuar diciendo en la escuela las cosas que decía en la escuela contra el régimen y decir a los profesores que me estaban mintiendo, que lo que me decían no era verdad, cuando hablaban de la bondad de Fidel Castro y esas cosas. Entonces, ya la primera prisión como tal es 18 de marzo del 2003 con lo de la Primavera Negra de Cuba, la prisión del Grupo de los 75. Y ahí vinieron los primeros días de situación verdaderamente dramática en una celda muy difícil, muy hostil para cualquier ser humano, por 40 días allí, sin apenas alimentación, muy poca y en estado de descomposición casi siempre. Y allí me pidieron pena de muerte. Allí la policía política el régimen mandó a la fiscalía que me pidiesen pena de muerte. Ahí comenzaron las torturas psicológicas y las amenazas de muerte constantes. O te vas de Cuba, te vamos a fusilar. Hambre, confinamiento en solitario, me metieron un loco esquizofrénico paranoide, cuya misión era asustarme, amenazarme para que yo me fuese del país y para que yo firmase todo documento que me presentase la fiscalía o la policía política, que yo nunca le firmo ningún papel. Y después de esos 40 días me mandaron para Pinar del Río, la prisión de 5,5. Ahí comenzaron mis primeros 7 días en una celda de aislamiento y de castigo, en huelga de hambre. Lo pasé con una crisis de ameba que vomitaba y defecaba agua sanguinolenta durante 7 días sin atención médica y con agua contaminada, con ameba, abundante cantidad de ameba por campo. Y fueron 7 días bastante difíciles. Ya después empezaron las celdas de aislamiento, de castigo. Me pasé 46 días en otra celda de castigo que no sabía si era de día ni de noche, con raciones muy pequeñas de alimentos, en chor y camiseta en noviembre y diciembre, con un frío tremendo en Pinar del Río. Wow. En todo ese tiempo, por suerte hacía frío y eso ayudaba. Solo me pude bañar en 46 días, 5 o 6 días, no preciso ahora, porque no me daban agua ni siquiera para bañarme, poquita agua para tomar. Una real tortura. Sí. Y pasé 45 días ahí, 46 en esa celda. Después vinieron otros momentos de celda de castigo, de amenaza, de empujones, de encadenarme pies y manos y tenerme durante horas y hasta casi 24 horas en una ocasión en una celda. Solo por ser opositor. Solo por oponerme al régimen y no humillarme, no dejarme pisotear como ser humano, como persona que tiene dignidad propia en las celdas del régimen, de la tiranía. Wow. Y luego ahí me pasaron a Camagüey. Ya en Camagüey me agredieron físicamente por primera vez, con celda de castigo. Una vez me buscaron la guarnición entera contra mí, contra los demás presos. Otro preso político, Juan Carlos Herrera Costa, y los comunes que me estaban apoyando en la protesta, vinieron con perros, nos amenazaron con echarnos los perros arriba. Me pasé 11 días en huelga de hambre en una celda también solitaria en condiciones extremas. Ahí me golpeaban, me paraban por la fuerza, me tiraban. Bueno, no te dejan otra opción, o te rindes o defiendes tu dignidad, y rendirse nunca, hay que defender la dignidad de uno en todo momento, en todas circunstancias. Como opositor, señor José Daniel Ferrer, ¿usted le han amañado delitos o conoce algún preso político que han amañado delitos en contra de usted que son inciertos? Sí, obvio. Bueno, menos te cuento. ¿A usted cuál es? Sí. A mí me acusaron en 2019 de que yo había secuestrado a un individuo y lo había torturado y golpeado y me echaron 4 años y medio de prisión por eso, sin prueba ninguna, solo la palabra del acusador, que estaba bajo las presiones de la policía política, su propia mujer, su propio hijo y hasta él mismo llegó a decirle a otros activistas que no tenía otra opción, que la seguridad del Estado le había dicho o acusas a José Daniel o es a ti a quien metemos preso, y que él no quería ir preso porque ya le había pasado por prisión por delitos comunes y que él no quería volver a prisión porque la prisión era muy dura.
y me acusó. Pero te concluyo lo anterior, mira, así como te iba narrando, así pasé 12 años, esa tortura, la recibí en 6 meses en la prisión de Aguadores entre 2019 y 2020, octubre, cuando me acusaron de ese falso delito de de secuestrar a... secuestrar y torturar y golpear a un individuo. Ahí todos los días me golpeaban, todos los días me ponían el uniforme a la fuerza. Yo rompí 11 uniformes en esa ocasión y no seguí rompiéndolo porque después me lo ponían y me lo quitaban para que yo no lo rompiese. Me lo ponían para decirme, te estamos humillando, ok, te estamos humillando y tienes que ponértelo, pero después me lo quitaban para que yo no lo rompiese, ¿no? Okay. Y ahí me arrastraron por el piso, me dejaban encima de hormigas en un patio durante 4 horas al día, de 10 a 2 de la tarde bajo el sol, hasta que ya salía deshidratado ya, que no podía ni siquiera articular, no podía articular palabras porque tenía seco, toda la garganta seca, deshidratado. Era que me sacaban de ahí del patio aquel y me llevaban arrastrado muchas veces, otras veces me levantaban completo y me dejaban en la celda donde me tenían confinado. Eso pasó, le digo, durante 6 meses, pero las peores no fueron esas, las peores fueron del día 10 días, los peores 10 días de mi vida, fueron del día 25 de junio del año que pasó, del 2025, al día 5 de julio. Fueron 5 meses y medio, pero esos 10 días fueron de golpe todos los días, de humillaciones todos los días. Y lo último que me hicieron, yo lo considero la peor humillación, eso me dolió, me duele, lo guardo con mayor claridad que toda la golpiza que me dieron, que fueron decenas durante años. Me golpearon, me arrastraron frente a una cámara que tenían en el pasillo para que la seguridad del Estado, la policía política viera todo lo que pasaba. 11 me sujetaban, 2 me golpeaban, me sujetaban, me apretaron la boca, la nariz, me obligaron a abrir la boca, metieron un palo en mi boca, después de meter el palo en la boca me metieron un embudo y me echaron casi 1 litro de sopa con un hedor que se sentía a 10 metros de distancia. Y dijeron lo siguiente, si la vomita, porque ya me lo habían hecho 2 veces y yo la había vomitado, me había metido los dedos en la boca y la había vomitado, dijeron, si la vomita, lo recogen del piso sucio donde pasan 200 botas militares, presos, todo el mundo, asqueroso, con una higiene pésima, yo 10 días en huelga de hambre, mi defensa baja. Boris, un fortísimo abrazo desde acá, desde Miami, para ti y para todos los buenos cubanos que luchan por la libertad de Cuba. Te queremos, somos solidarios contigo.